Está en el Congreso de la Nación, está en la Cámara de Diputados, el diputado Waldo Wolf, al que básicamente podemos entrevistar de distintos temas, pero obviamente que la primera pregunta es cómo ha terminado el resultado. Muy buenas noches, diputado Waldo Wolf. Muchas gracias por estar allí en el móvil de nuestro compañero Carlos Sayans. Muchas gracias. Y la primera pregunta es esa: ¿por qué no nos hace de cronista un pequeño resumen cómo terminó la votación y qué considera usted importante de lo que acaba de pasar en la Cámara? En primer lugar, disculpas por no poder haber asistido, pero justo a la hora de la votación fue ahora, en medio del programa. Mire, la foto lo dice todo. Un recinto a escondidas en medio de un tema muy delicado para la sociedad como el aborto, verdes y celestes. Metieron por la ventana y a escondidas esta reforma de la fórmula previsional. Y recién, mientras terminábamos de votar en general, se veía que en las gradas no hay jubilados, hay funcionarios que aplaudían. Tuvieron que hacerlas escondidas, tuvieron que hacerlas sin jubilados, y aplauden los funcionarios que acaban de robarle a los jubilados 100.000 millones de pesos durante este año, y el año que viene otro tanto, porque nadie duda de que ya este presupuesto ha quedado antiguo. Calcularon 23% de inflación, ya estamos por el 48%, y el año que viene va a ser igual. Así que una costumbre que tiene el kirchnerismo en general y el peronismo en algunas épocas en aplaudir grandes robos. Aquí en este recinto se aplaudió Chicone, la expropiación de Chicone, aquí se aplaudió la firma del memorándum con Irán, aquí se aplaudió la estatización y la privatización de YPF, y hoy se vuelve a aplaudir a espaldas de los jubilados en una acción, a mi entender, neurótica y casi psicopática, ¿no? Porque estas cosas no se aplauden, estas cosas las padece la gente todos los días, el que no puede comprar, el que ve deteriorado su poder adquisitivo, y eso es lo que pasó acá. Es impresionante la frase, ¿no? Le roban a los jubilados 100.000 millones de pesos en este año que viene. 100.000 millones de pesos es el robo a los jubilados que obviamente no van a percibir si queda el gobierno, y ahí están los funcionarios aplaudiendo. Interesante la utilización de la memoria y del archivo del diputado Waldo Wolf. Aplaudieron grandes robos cuando privatizaron y cuando estatizaron YPF, las dos cosas. Todo lo que tiene que ver con Chicone, bueno, y otro tipo de cuestiones. ¿Le resultó fácil? ¿Ganaron con lo justo? ¿Cómo consiguió los votos el oficialismo, diputado Waldo Wolf? Creo que fueron 132 votos. 132 votos, me dice acá su equipo, me hace con el dedo. Sí, con 129 logran el quórum. Bueno, usted sabe que acá yo apelo a que de una vez por todas cierta parte de la ciudadanía tenga memoria. Digo, la democracia es alternancia, ¿no? Yo veía algunos diputados de ellos que se jactan y nos dicen, por eso perdieron. La verdad que perder o ganar en democracia es bueno. Los que creemos en la alternancia creemos que es bueno, ¿no? Los que creen en el pensamiento único creen que eso es malo. Ellos se olvidan que de las últimas 5 votaciones perdieron 3. Y a nosotros 2. Y eso hace en un país normal que el que llega se sienta observado, se sienta controlado y se sienta mirado, ¿no es cierto? Ellos creen en la visión única, ¿no? Que todos tienen que pensar como ellos, y los vi agresivos, ¿no? Un discurso agresivo, hablando de... La verdad que el discurso de Máximo Kirchner, hace mucho que no lo veía tan agresivo, incluso fue agresivo para con María Eugenia Vidal, ¿no? Le dijo, por eso perdió la Leona en la provincia de Buenos Aires. La Leona perdió en la provincia de Buenos Aires porque ellos han armado una conurbanización del país. Su proyecto se basa en el clientelismo del conurbano, y nosotros no nos dio el tiempo para cambiarlo. Estoy seguro que ella, en el lugar o en otro lado, y todos nosotros vamos a seguir dando pelea, porque justamente creemos en la alternancia, no creemos en el clientelismo, no creemos en la perpetuidad de la gente recibiendo una dádiva del Estado, creemos en la meritocracia, y tampoco creemos en estos discursos agresivos, tildando al distinto
equivocado, ¿no? Es increíble que en la casa de la democracia, a la izquierda está el recinto, yo siempre digo, entrar al recinto, 257 diputados, desde el liberalismo hasta el intervencionismo, desde el progresismo hasta liberalismo, desde las provincias más ricas hasta las más postergadas, esa es la representación, desde la izquierda hasta la derecha, desde Del Caño a Olmedo en otras épocas, todos tenemos que estar representados. Eso de denostar al que piensa distinto, eso de atacar al que vota distinto, eso justamente es un proyecto que no se condice, de estar acá sentado en el ámbito por antonomasia, por definición, de la pluralidad, de la diferencia, de la disidencia, de la discusión, y enojarse con el que vota distinto, bueno, mucho más que psicológico para mí, es feudal, es volver previo a 1789 cuando no existían los parlamentos, cuando había un señor feudal que decía lo que había que hacer y que daba órdenes y todos lo seguían. Eso pasa en ese bloque y eso pasa apelando a la memoria de la gente en muchos que se dicen opositores y no lo son. Y cuando uno es oposición tiene que hacer oposición, porque flaco favor le hace el país siendo oposición y no pidiendo informes, aplaudiendo una vacuna que todavía no está aprobada, aplaudiendo una fórmula que le saca 100.000 millones de pesos a los jubilados cuando los jubilados no lo votaron para eso, aprobando un presupuesto, una moratoria a la medida de Cristóbal López, por ejemplo, permitiéndole un montón de privilegios que otros no tienen, así que... bueno, eso es un poco lo que ha pasado aquí. Ahora, diputado Wolf, hay una cosa que, además de todo lo que usted plantea, a nivel de hipocresía, porque supongamos que esta reforma de la fórmula jubilatoria le diera un poquito más de ingresos a los jubilados. Bueno, si los jubilados van a ganar más, está en su derecho el bloque que vota esa ley de aplaudir. Pero están aplaudiendo un recorte a los jubilados, es incomprensible, insólito. Deberían tener que pedirle perdón, disculpas a los jubilados, porque no hay ningún legislador ni ningún dirigente razonable de ningún partido, ni siquiera del oficialismo, que haya dicho que los jubilados ahora van a ganar más que antes. Es todo lo contrario, es un ajuste, es un recorte, y que eso sea aplaudido, la verdad que a esta altura me suena fanatismo. Mire, yo hice en mi alocución, hice un paralelismo. En diciembre del 2019 el haber mínimo de un jubilado era 14.000 pesos, y un poquito, 14.069 creo. Y en diciembre del 2020, 19.000 pesos. ¿Sabe cuántos kilos de carne podía comprar un jubilado con 14.000 pesos en el año 2019, en diciembre? No. 79 kilos de carne picada. Sí. ¿Sabe con el haber mínimo de este año, 19.000 pesos, cuántos kilos de carne puede comprar un jubilado de carne picada? 40 kilogramos, la mitad. Y esto lo hice con la leche, esto lo hice con la yerba, esto lo hice con la harina, esto lo hice con el pan. La pérdida de poder adquisitivo con la fórmula impuesta este año por el presidente más mentiroso de la historia de Argentina, ha hecho de la palabra una onomatopeya. Sería exactamente lo mismo que nos hable Putin, sería exactamente lo mismo que nos hablen en ruso. Ha hecho que los jubilados pierdan 100.000 millones de pesos. ¿Y sabe qué? Yo sí voy a apelar a la responsabilidad como opositor, porque si nosotros discutiríamos una fórmula a lo largo del tiempo y entendemos que hay que hacer una revisión del sistema previsional, puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es aplaudir. No se puede aplaudir cuando uno roba. Estas cosas se hacen escondidas, como se hicieron hoy en el recinto de la Nación, en el recinto del Congreso de la Nación, a escondidas. Lo tuvieron que hacer a escondidas en un hecho tan trascendente y tan difícil para la Argentina como la discusión entre celeste y verde. Lo tuvieron que hacer sin jubilado en las gradas, lo tuvieron que hacer cooptando a cierta parte de la oposición que después sale como los teros, pone los huevos en un lado y cacarea en otro. Ahora, ¿quiénes fueron los legisladores que apoyaron esto y que no son del oficialismo puro? ¿Cómo se comportaron los diputados del bloque de La Baña, por ejemplo, los diputados cordobeses de Juan Schiaretti? ¿Quiénes son los que facilitaron? Bueno, 129 el quórum, 632, 3 votos arriba del quórum. Es más holgado de lo que se esperaba. ¿Quiénes son los que cambiaron su voto para aplaudir esto? No, eso no me pida poroteo porque no lo vi todavía. Vine corriendo a estar acá, así que yo todavía no pude ver. Lo que sí le puedo decir es, bueno, que ha pasado esto durante todo el año. Usted vio el otro día La Baña, un hombre a quien yo respeto, pero digo, vio que hay una frase que dice, se puede mentir a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no se le puede mentir a todos todo el tiempo. Bueno, 10 de los 11 diputados de La Baña votaron el impuesto de la riqueza
y después, menos Graciela Camaño, y después él sale a decir que está mal el impuesto a la riqueza. Háganse cargo. Nosotros nos hicimos cargo. Usted cuando me invitaba a su programa y nosotros éramos gobierno y no podíamos bajar la inflación, nos hacíamos cargo. Y cuando no pudimos bajar la pobreza que ellos dejaron y hoy la multiplicaron, porque nosotros nos fuimos con una pobreza del 32%, la UCA estaba escandalizada, la cancha de River la abrían con el frío, ahora está en el 44%, tenemos 9% de déficit fiscal, 15% de desocupación, el séptimo país en el mundo con más muertos por COVID, todo esto, y nadie dice absolutamente nada. Hay que hacerse cargo. Mire, yo tengo la suerte y muchos de nosotros de poder caminar por la calle hoy, y de poder ir a un supermercado y de que la gente nos crea. Nos tocó perder el Ejecutivo. Como le dije antes, es el juego de la democracia. Bienvenido. Es buenísimo que un país tenga alternancia. Y la vez que viene le tocará a nosotros, a otro gobierno, me tocará a mí ser funcionario, ¿no? Pero lo que no se puede es a la gente, mientras uno está recortando, decirle que esto lo beneficia. Porque eso es cinismo. Y no se puede construir confianza en una república con cinismo. No se puede hacer, como le dije antes, de la onomatopeya una palabra. Ayer el presidente de la Nación dijo que él había cumplido con todo lo que había dicho. El presidente de la Nación dijo cuando asumió que le iba a aumentar el 20% a los jubilados. Dijo que entre los bancos y los jubilados elegía a los jubilados y que iba a pagar con los intereses de la LELIC. Triplicó las LELIC. El año que viene vamos a tener, ya no entran los números en la planilla de cálculo, lo que vamos a tener que pagar. 16% de colocación del fondo de sustentabilidad en dólares para bajar el blue, para poder llegar otra vez, tratar de llegar a las elecciones con un sistema ficticio controlado. Eso es lo que logra el populismo, pensar en la inmediatez, no poder construir a mediano plazo. Hay una frase que usted la debe saber bien, en su audiencia también. Yo la suelo repetir, no porque lo sea, pero me parece que hay que reconocerlo. Un político se transforma en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y empieza a pensar en las próximas generaciones. Con esta fórmula, con estos recortes, con la LELIC, con la plata del 16%, están pensando solamente en las próximas elecciones. No se olviden quiénes son opositores y quiénes no son opositores, porque siempre aparecen estas colectoras de algunos que se dicen opositores y después terminan acompañando al oficialismo de turno, en general el peronismo, que es el oficialismo de turno tanto tiempo a lo largo de los últimos años y que parecería que no se hace responsable por lo menos de la parte que le toca, ¿no? Diputado Waldo Wolf, no se vaya, le hago una pregunta más, pero no se vaya. Este programa, entre otras cosas, estaba dedicado a una especie de balance político de este año de gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Le pido uno o dos de los elementos más críticos que usted pone en la balanza respecto de lo que ha hecho el gobierno. ¿Cuál cree que son las dificultades, los problemas más graves que este gobierno ha generado en este año? La mentira. El mundo se nos ríe. Yo daba el ejemplo estos días en los medios. Mi mamá me pregunta si se tiene que poner la vacuna. A mí me pregunta que soy licenciado en Administración de Empresas. Yo no sé si se tiene que poner la vacuna. Hay que estar leyendo si la Sputnik se la pone Putin, si la aprobó la ANMAT, si la ANMAT dio un documento oficial, si no dio un documento oficial, si estamos a favor de Venezuela, si estamos en contra de Venezuela, si estamos a favor de la propiedad privada, si estamos a favor de la toma de tierra, si estamos a favor de las TASER, si estamos en contra de las TASER. Un gobierno de dos bandos que se pelean entre sí. ¿Sabe qué? Nosotros íbamos hacia un lugar. La gente en el Ejecutivo no nos votó. Digo, a veces nos dicen, ustedes perdieron. Yo no perdí, yo estoy acá sentado porque 10 millones de argentinos nos eligieron para que seamos contralor del poder, para que seamos equilibrio, para que denunciemos, para que interpelemos, para que pidamos informes. Ahora, usted sabe que yo trato de dar este ejemplo. Cuando uno rema para un lado y otro rema para el otro, se rema en redondo. Y cuando se rema en redondo se hace un remolino y no es un limo. Tenemos un gobierno de un vicepresidente testimonial que la presidenta lo reta y él le pide disculpas en público. Acá veía a varios diputados hoy, se pone muy nervioso en este show que tenemos, porque nos conocemos todos acá. Acá vio eso, hablamos, es la casa de la palabra. Acá nadie es más guapo que el otro. ¿Por qué no se hacen los guapos con Diosdado Cabello, que le dijo tibio y de piel blandita al presidente de la Nación? Siendo un genocida, siendo un dictador. ¿Por qué no se hacen los guapos con la vicepresidenta de la Nación, que dice que tienen un gobierno con ministros que no están cumpliendo con sus funciones?
Entonces, cuando usted tiene un gobierno que están peleados entre sí, lo que sufre somos los argentinos. Ya le pasó a los argentinos, ¿eh? El peronismo, cuando se pelea en el poder, sufren los argentinos. La gente afuera se nos ríe. No entiende que tengamos un gobierno que se están peleando entre ellos en el gobierno. Así que les deseo que primeramente se puedan poner de acuerdo para que la Argentina tenga un rumbo. Posiblemente yo no esté de acuerdo con el rumbo. Ahora, si no tenemos un rumbo, remamos en redondo, hacemos un remolino, le sacamos la plata a los jubilados y la Argentina le va mal.